¿Qué es el miedo sostenido? Y ese miedo sostenido que permanece en el tiempo, ¿qué reacciones genera en la colectividad? Por ejemplo, pensemos en el venezolano. El venezolano que está viviendo en Venezuela está sometido a una difícil situación económica, a una difícil situación social y está sometido a una represión terrible. Eso genera un miedo sostenido. ¿Qué reacciones colectivas tiene ese venezolano en Venezuela? El venezolano que está en el exterior, ¿verdad? Tiene que resolver problemas legales, los famosos papeles. Tiene que resolverse la vida, ganarse el sustento. Tiene, por ejemplo, si está en Estados Unidos ahora y dependiendo, derivado del problema legal, la amenaza de ICE. Esta mañana nomás, en el Washington Post está la reseña de un trabajador, un repartidor en la ciudad de Washington, D.C., que fue apaleado por varios funcionarios que no se sabe, son supuestamente de ICE, pero no se sabe cuál es la agencia porque andan encapuchados. Pues, en definitiva, ese venezolano está sometido a un miedo sostenido. Pues, ¿qué reacciones colectivas le depara ese miedo sostenido? Para abordar este tema, en el aspecto psicológico, tenemos en Caracas a Daniel Pérez Mena. Daniel es psicólogo social y está en la Universidad Católica Andrés Bello. Y para abordar el tema del venezolano en el exterior, tenemos al sociólogo Tomás Páez Bravo, quien es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana en Madrid. Tomás, Daniel, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Vamos a comenzar con Daniel. ¿Qué podemos entender por miedo sostenido, Daniel? Bueno, César Miguel, fíjate, evidentemente va a depender como de las circunstancias que generen ese miedo, ¿no? Pero estamos hablando de una sensación de terror, ¿ok? Que básicamente se presenta cotidianamente. Y es un gran problema porque el miedo, para ser adaptativo, tiene que permitirte huir o evitar algo que es una amenaza inminente, ¿no? Y entonces cuando hablamos de miedo sostenido, estamos hablando de una emoción, una sensación que permanece, pero de la cual no puedes huir. Es decir, no es adaptativo sentir siempre ese miedo, digamos, puede ser la situación social, la posibilidad de ser violentado, etcétera, ¿no? Pero de eso se trata, de algo que está allí, que sientes y que está siempre en la cotidianidad, a pesar de que no sea adaptativo sentirlo todo el tiempo. Dado esta referencia que nos ha dado Daniel, ¿qué le pasa al venezolano de la diáspora, Tomás? Bueno, le pasa muchas cosas porque el miedo lo vive tanto en los países hostiles, con gobiernos hostiles, no los hospitalarios, donde además se sienten cómodos, pero también lo viven en el país de origen. Digamos, muchas veces no se pronuncian y no dicen y no afirman y no actúan por temor a las represalias que pueden ocurrir a sus familiares. Es el modelo autoritario que genera miedo y sumisión, que se basa sobre la eliminación de la verdad, la de eliminación del bien y la eliminación del individuo. En el caso de los migrantes, tenemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, el temor, los muchachos no van a la escuela, las personas no van a buscar trabajo en los centros tradicionales como ese famoso centro Home Depot, para lo que es mantenimiento de hogares y remodelación de viviendas, por temor a ser deportados. No van a las iglesias incluso por temor a ser deportados, pese a que hay decisiones judiciales que se han pronunciado en contra de esas detenciones y esos actos de terror. Pero es que el miedo que se ha generado en los ciudadanos venezolanos tiene que ver con persecución, hostigamiento, el hostigamiento telefónico de las personas que están bajo el esquema TPS de protección temporal.
preguntándoles las instituciones cuándo te vas de Estados Unidos. Ese temor lo viven los venezolanos allí, pero también lo están viviendo en algunos otros países como Chile, por ejemplo, con algunas de las declaraciones que han hecho algunos de los diputados del Partido Socialista del gobierno chileno. ¿Y cómo vive el venezolano en Venezuela, hablando de ese miedo sostenido, Daniel? Bueno, por ejemplo, hay mucho miedo en sectores populares por un lado, de ser víctima de la violencia, pero también, por otro lado, de volver a momentos, digamos, álgidos de violencia en los cuales el contexto, pues, ha podido como ser muy avasallante. Asimismo, hay mucho miedo de estar en una situación económica parecida a la de años anteriores, ¿no? El alza del dólar, por ejemplo, tiene a muchas personas muy preocupadas. Y en ese sentido empiezan estas conductas que tienen que ver bueno, cómo podemos resolver, cómo podemos ahorrar, etcétera, a pesar de que en términos concretos hay, la verdad, muy pocas posibilidades de hacerlo, ¿no? De, bueno, vamos a ahorrar, hay, digamos, pocas posibilidades de prepararse para ese futuro, porque el miedo actualmente está en eso, en lo que puede venir, que se ve como muy cercano, que es este crecimiento nuevamente de la violencia, que es esta situación económica, social, que parece que pueda volver a agravarse, etcétera, ¿no? Dijiste, Daniel, que el miedo sostenido tiene como característica que no tengo opciones frente a él, que no tengo manera, viéndolo en colectivo, no tengo manera de salirme de él. ¿Podrías ahondar un poco en ello, por favor, Daniel? Sí, por supuesto. El miedo sostenido genera impotencia, ¿sí? Ajá. No tenemos formas de lidiar con esta situación que nos está generando angustia, que nos está generando miedo. Entonces tendemos a hacer varias cosas. Una puede ser la de minimizar o negar aquello que nos está dando miedo, ¿no? Es decir, esta cosa que es un riesgo real, pues podemos apartarlo de nuestro pensamiento, ¿no? Eso puede no ser adecuado porque eso nos obliga a vivir en el presente, lo cual podría ser positivo para ciertas cosas, ¿no? Hay terapias y hay espacios en donde vivir el momento presente es positivo. El problema es que cuando no podemos pensar, por ejemplo, en cómo vamos a hacer para prepararnos ante una enfermedad grave o ante una posible falta de empleo, etcétera, ¿no? No es posible pensar en eso porque nos genera un miedo y una angustia tan grande que es preferible apartarlo de nuestro pensamiento y en ese sentido no nos preparamos para el futuro. Y ahí podemos también, bueno, negar la situación, ¿no? Olvidarnos de que la situación evidentemente es grave y más bien sentirla como una situación normal y cotidiana. Y en ese sentido, digamos que nos estamos como sepultando a nosotros mismos, es decir, Uf. estamos asumiendo una realidad que no es normal o que no debería ser vivible como tal, como algo cotidiano, como algo normal, como algo que debemos simplemente guapear y aceptar como tal, ¿no? Y efectivamente eso hace mucho más difícil que exista una movilización colectiva en pro de generar algún tipo de transformación para, digamos, cambiar lo que nos está generando este miedo, ¿no? Tomás, dado lo que acaba de explicar Daniel, un miedo ante el cual yo no tengo opciones, ¿qué le pasa al venezolano que vive lejos, que vive en el extranjero, sea en un país hostil como lo definiste o en un país amigable? Porque el venezolano que está fuera de las fronteras, que trascendió, tiene familiares dentro del país y este modelo del miedo, que es característico de todos los modelos autoritarios y totalitarios, lo que van generando es, primero, un efecto individual, en la psicología individual, pero también en la psicología colectiva. Se va creando un clima de desconfianza en el que es imposible construir, como decía Daniel, cooperación, y se va creando un clima en el que lo determinante es el sálvese quien pueda, digamos, el extremo del individualismo porque no confías en nadie. Una sociedad en la que priva la desconfianza tiene demasiadas pocas posibilidades de desarrollarse. Y esos son los esquemas que genera todo modelo autoritario, llámese fascismo, comunismo, socialismo soviético o nazismo.
pretensión autoritaria, todo aquello que viola el derecho a la defensa, el reconocimiento del derecho individual, allí desaparece y se instala el individualismo. Tengo que salvarme yo. Fíjate, Daniel, me gustaría que hicieras este ejercicio pensando en ese venezolano que está afuera. Porque el que está en Venezuela tiene mil dificultades, ¿verdad? Pero está en su país. Claro, el que se fue porque ya no podía seguir en su país. Y las circunstancias económicas, políticas, sociales, de inseguridad, esa gama tan amplia que conocemos, le obligaron a salir, a tomar la decisión de salir. Pero una vez que está afuera, está como en el desamparo, ¿verdad? ¿Qué características, psicológicamente hablando, qué le va a pasar a ese individuo? Bueno, como señala Tomás, la imposibilidad de construir comunidad es lo que principalmente podría ser un gran riesgo, ¿no? Cuando no encontramos a otra persona que nos entienda, a otra persona con quien podamos compartir nuestras preocupaciones y que esta persona. Claro, cualquiera puede ser empático, pero una cosa es que pueda ser alguien empático en tanto a entender que tú te sientes mal o que hay algo que te preocupa, que te genera miedo, pero por otro lado, otra cosa es entender cuáles fueron las circunstancias que te ponen allí y por qué tal vez las maneras en que yo tengo de responder o resolver esa situación tuya, no te van a funcionar, ¿no? O sea, es decir, sí, yo entiendo en dónde Ujú. estás. Esa construcción de comunidad, si no es posible realizarla, entonces empezamos a tener familias o individuos que terminan siendo islas, que se aíslan del espacio colectivo en donde están. Y eso es muy peligroso porque no hay, por un lado, ni una culturación, ni una socialización en el país de destino. Ok, o eso puede ser dificultoso, por eso, sobre todo en estos contextos que, como señala Tomás, son, digamos que actualmente son políticamente difíciles de labrar, como venezolano inmigrante, pero también al no poder construir comunidad, entonces tampoco podemos encontrar nuestro propio espacio, que tal vez no está socializado y aculturado con el país de destino, pero que por lo menos nos permite mantener un nivel estable de salud mental, ¿no? Entonces ese aislamiento es muy peligroso, puede llevar a la depresión, puede llevar a la ansiedad, ¿ok? Esas son como cuadros comunes y muchas veces incluso colegas míos que son psicólogos clínicos, que hacen asesoramiento, tienen muchísimas personas a las cuales atienden que cumplen con esas características, con estos cuadros, digamos, ¿no? De personas que están aisladas, que no saben qué hacer, que no tienen nadie con quien hablar en estos espacios. Tomás, desde el Observatorio de la Diáspora Venezolana, ¿han ustedes reparado en estos casos, por ejemplo, sobre todo en los países que has definido como países hostiles? Sí, hemos hecho un seguimiento y bueno, tenemos la información de primera mano, incluso todo lo que es el miedo vía la estigmatización que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y en el propio Chile, que está creciendo con algunos voceros. Hubo un momento también en Perú en el que esto generó una avalancha de mucho temor, de mucho miedo y de mucha poca relación con las comunidades en las que vivían. Pero es que también lo estamos viviendo con los estudios que hemos realizado del efecto que produce la diáspora al interior del viejo mapa de Venezuela. El mapa de Venezuela ya es historia, pero los efectos que esto tiene sobre los jóvenes, los niños, las personas mayores, el temor a la pérdida, el temor de quien está fuera, de quien está más allá de la frontera en relación con los dejados atrás, la escuela, la seguridad, la salud de los mayores, el acceso, la vivienda, el temor incluso a ser apresados, perseguidos, porque, bueno, pues los modelos autoritarios viven de eso, viven de crear miedo. Su sustento es el terror, su sustento es la agresión y su sustento es el pensamiento único. Y entonces pensar de una manera distinta, actuar de una manera distinta, moverse de una manera distinta, genera problemas, y por eso las personas actúan con mucho temor,
con mucha desconfianza y con mucho miedo, incluso más allá de la frontera. En Venezuela, ¿cuál sería el principal miedo, Daniel? Bueno, hay, digamos, muchísimos que tienen que ver con el contexto político actual. Ujú. Y también estos que te comento, César Miguel, que tienen que ver con, digamos, circunstancias sociales que parecieran estar un poco bajo control, pero tanto la creciente posibilidad de estallidos de violencia en sectores populares, como en donde actualmente está aumentando la proliferación de drogas, ¿no? Entonces hay como esa preocupación de sectores populares, mira, va a volver esto, puede volver como esta circunstancia, esta situación en donde hay bandas peleándose por territorios. Ahí hay un miedo muy, muy claro. Y está evidentemente el tema de, bueno, de no tener para subsistir, ¿no? El alza del dólar está poniendo a las personas digamos, a buscar dónde se encaraman en tanto a cómo voy a sostener esto que ni el sueldo mínimo, pero tampoco mis ingresos en bolívares me permiten, pues, este, combatir pues esta alza que ya, bueno, este año ha sido de nuevo, digamos, estrepitosa, ¿no? Entonces yo diría que además de los miedos asociados pues a hablar, decir, estar en espacios públicos en términos políticos, serían estos temas sociales asociados a el no poder subsistir o el que en mi comunidad o mi espacio vital esté atravesado por violencia. A ver, el venezolano que tomó la decisión de salir, ya dije, tiene una gama muy amplia de motivos, ¿verdad?, para haber tomado esa decisión tan difícil. Y no le está yendo bien en el sitio donde ha ido por también una gama de dificultades muy amplia. Puede quedar con una disyuntiva, te puede quedar con un dilema, Tomás. O me voy a otro sitio, cosa que ha ocurrido mucho, el que estaba en Chile vino a Estados Unidos o X, o volver a Venezuela, pero volver a un sitio del cual ya salió, y un sitio que, como nos está contando Daniel, pues no parece que tener ninguna perspectiva de mejorar, y de mejorar en las mismas razones que le obligaron a salir. ¿Han estudiado ustedes ese dilema, Tomás? Sí, de hecho le hemos preguntado a quienes han retornado a Venezuela que vuelven a retornar, porque los migrantes migran, digamos, no solamente migran de Chile a Estados Unidos, sino que después de Estados Unidos lo hacen a España o retornan en flujo inverso. Lo cierto es que el tiburón, la boca del tiburón en Venezuela es tan grande y amenaza con que esa boca va a crecer, porque el deterioro que se espera en sectores como salud, salía en estos días, ayer o antier, Tania Sarabia diciendo que bueno, que ya llevaba mucho tiempo sin luz y sin agua. Esas cosas mínimas, elementales, básicas de la vida, pero cuando le agregas a ello salud o cuando le agregas a ello la educación mosaico, que es 2 días de clase y 3 para que los profesores maten tigres y puedan medio sobrevivir con unos salarios de miseria, la gente lo que hace es volver a migrar. Entonces, volver a migrar, como decían algunos de los que fueron deportados a Estados Unidos, no tiene sentido, digamos, para atrás ni para coger impulso, y por eso es que lo que hacen es aprovechan que el vuelo sale de Estados Unidos, de Honduras, de México o de El Salvador, y a partir de allí vuelven a tomar la iniciativa de seguir migrando. Nuestro seguimiento cuatrimestral, ahora trimestral y mensual en unos cuantos países de Latinoamérica indica que la diáspora no cesa de crecer, que los que retornan pues lo hacen para coger impulso, visitar a los familiares, hacer un toque técnico y seguir de vuelta. Son pocos los que al final deciden retornar y quedarse. Dice la diáspora no ha cesado de crecer. ¿Qué número va siendo ya según las cuentas que estiman ustedes, Tomás? Mira, ya estamos por encima de los 9.100.000, estamos rondando los 9.200.000 venezolanos en el último trimestre que acabamos de presentar ahora a finales de agosto. Eso es un tercio ya definitivamente de la población.
Así es un tercio y es un tercio que está conectado al país, ¿no? Es un tercio que que envía remesas sociales, remesas económicas, se mantiene en contacto permanente con sus familiares y amigos. Y parte importante, un grueso de la población logra sumar a los recursos que señalaba Daniel, que cada vez son más escasos, los que provienen de las remesas. Y estas medidas que están impactando a los migrantes venezolanos en Estados Unidos también están afectando negativamente a las remesas porque están postergando el envío de las mismas a los familiares que dejaron atrás. Y lo que está ocurriendo es que tenemos el crecimiento de una diáspora de mayores, una diáspora de las personas que ya instaladas en los países de acogida comienzan a llevarse a los padres, a los familiares ya mayores para poder facilitarles la vida, acceso a la salud, acceso a servicios, acceso a medicina y a la propia vida. Tomás, Daniel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Gracias a ti, César. Un millón. Daniel Pérez Mena, psicólogo social de la Universidad Católica Andrés Bello, y Tomás Páez Bravo, sociólogo, coordinador del Observatorio Venezolano de la Diáspora. El primero en la ciudad de Caracas, el segundo en la ciudad de Madrid. 10:35 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso vamos a hablar de la nueva propuesta del gobernador Ron DeSantis, ahora el Deport Depot.